Anatomía y fisiología del páncreas. Es un órgano muy importante en el sistema digestivo. Se encuentra detrás, en la parte superior del abdomen, detrás del estómago, junto al intestino delgado. Este está formado por una red de tubos o conductos pancreáticos y tiene tres regiones: cabeza, cuerpo y cola. Este también se le puede llamar glándula mixta por sus dos funciones: una función endocrina, donde se encuentran los islotes de Langerhans que producen hormonas que regulan la glucosa en la sangre, como la insulina, amilina, glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático y grelina. Y la función exocrina, donde se encuentran los ácidos pancreáticos que forman las enzimas hidrolíticas y proteolíticas, como la tripsina, amilasa, lipasa, entre otros, y que digieren y absorben las proteínas, aminoácidos y grasas. La hormona insulina es secretada por las células beta. Esta es liberada por la hiperglucemia, la acción del sistema nervioso parasimpático y el aumento de aminoácidos en sangre, hormonas como el glucagón. Y es inhibida por el ayuno, la somatostatina y la hipoglucemia. Mientras que el glucagón es una hormona de crecimiento secretada por las células alfa. Esta es liberada por la hipoglucemia, el ayuno, el aumento de acetilcolina, arginina, beta-agonistas, y mientras que es inhibida por el aumento de ácidos grasos, los cetoácidos, la hiperglucemia y la insulina. La diabetes mellitus se define como un desorden metabólico de causas múltiples caracterizado por una hiperglucemia crónica, que se ve por las alteraciones metabólicas de proteínas, grasas y carbohidratos, que se produce como consecuencia de efectos en la secreción o acción de la insulina o ambas a la vez. Los factores de esta hiperglucemia puede ser un defecto en la secreción de insulina, un defecto en la utilización de la glucosa o un aumento de producción de la misma. La clasificación de la diabetes mellitus, según la 2020, se clasifica en base al proceso patógeno que culmina en hiperglucemia. Esta puede ser las más frecuentes, la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, que se da por una fase de homeostasis anormal de insulina, que va aumentando por procesos patógenos. También está la diabetes mellitus gestacional y los tipos específicos de diabetes mellitus debido a otras causas. La diabetes mellitus gestacional es la intolerancia a la glucosa que se desarrolla durante el embarazo y culmina al finalizar el mismo, pero causa una resistencia a la insulina relacionada con las alteraciones metabólicas del final del embarazo, aumenta las necesidades de insulina y puede causar al final prediabetes o diabetes. Esta se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo mediante el test de criterios diagnósticos de la diabetes gestacional sobre la sobrecarga oral de la glucosa. Hay unas indicaciones de la sobrecarga oral de la glucosa que son una glucemia basal entre 85 y 125 miligramos por decilitro y gestantes que resulte positivo al test O'Sullivan, que se realiza para identificar a las mujeres en riesgo de tener diabetes gestacional, y se reconoce positivo cuando una hora después de la ingesta de 50 gramos de glucosa, la glicemia plasmática es igual o superior a 140 miligramos por decilitro. La diabetes mellitus tipo 1 se debe a la destrucción autoinmunitaria de las células beta, lo que causa una deficiencia de insulina. Esta forma incluye los casos atribuibles de patogenia autoinmunitaria y de etiología desconocida. Esta, por ser de manera autoinmunitaria, puede producirse de manera brusca, tener tendencia a la cetosis, aparecer a cualquier edad, pero más que todo aparece antes de los 30 años y tener una asociación con otras enfermedades autoinmunitarias como la enfermedad de Graves, la tiroiditis de Hashimoto, enfermedades de Addison, entre otras. La fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1 se basa en que las células de los islotes pancreáticos son infiltradas por los linfocitos, lo que conduce a una atrofia y desaparición de las células beta, que son las productoras de insulina. Este proceso se le llama insulitis. Este proceso sucede porque la inflamación de los islotes cede y se vuelven atróficos. Esto se basa por la infiltración de linfocitos TCD8 citotóxicos y de algunas citocinas. Los diversos estudios han identificado anomalías como anticuerpos como células de los islotes, linfocitos T que proliferan cuando son estimulados con proteínas de los islotes
y liberación de citocinas en el seno de la insulitis. Diabetes mellitus tipo 2 se debe a la pérdida progresiva de la insulina mediada por el fondo de la resistencia de la insulina. Esta se suele ver más que todo entre las clasificaciones entre un 90 y 95%. Se ve, o los factores más comunes, entre otros factores, son la edad, el sedentarismo y la obesidad. Esta es de manera progresiva, pero aparece entre la cuarta edad de la vida, pero últimamente se ha visto en adolescentes y niños. Científicamente se está hallando una clasificación dado que no presenta una destrucción de las células beta y presenta el mismo mecanismo y síntomas que la diabetes mellitus tipo 2. La fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, en las etapas iniciales del trastorno, la tolerancia a la glucosa se mantiene casi normal a pesar de la resistencia a la insulina. Conforme avanza la resistencia a la insulina, porque las células beta del páncreas compensan mediante el incremento en la producción de insulina. Dado este incremento aparece una hiperinsulinemia compensatoria y los islotes pancreáticos de algunas personas ya no pueden mediar con esto. Se produce una prediabetes y hay un aumento de la glucosa postprandial, a lo que hay un descenso inmediato de insulina y un aumento en la producción hepática de la glucosa y aparece el estado de diabético porque hay una hiperglucemia. En la prediabetes son personas que tienen niveles de glucosa muy elevados, pero tampoco se le puede llamar que no son criterios normales. Esto se asocia con obesidad, dislipidemia, con triglicéridos altos y o colesterol, HDL bajo o hipertensión. Los síntomas de la diabetes mellitus, esta puede presentar asintomática, pero hay un momento en que empieza a presentar síntomas como poliuria, que es micción frecuente, muchas ganas de orinar; polidipsia, que es sed anormal y boca seca, muchas ganas de tomar agua; polifagia, que es una sensación de hambre constante; y pérdida de peso. Estos son los 4 síntomas más comunes, llamados comúnmente las 4 P's. También puede presentar falta de energía o agotamiento, visión borrosa y enuresis nocturna, que es hacerse pipí en las noches sin darse cuenta, mientras el sueño. Mientras que en la diabetes mellitus tipo 2 se presentan los mismos síntomas de la diabetes mellitus tipo 1 junto con uno de estos síntomas, que puede ser cansancio muy excesivo, visión borrosa, infecciones cutáneas recurrentes, cicatrización lenta de las heridas, hormigueo o entumecimiento en manos y pies. El diagnóstico se da por unos criterios diagnósticos para diabetes según el ADA 2020. Estos son: hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5%. Esta prueba debe realizarse en un laboratorio certificado de acuerdo a la hemoglobina glucosilada, y un ensayo sobre el control y complicaciones de la diabetes. El otro es en pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia o con una crisis hiperglucémica con una glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Una glucosa en ayuna mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. El paciente no tiene o por qué haber tenido una ingesta calórica en las últimas 8 horas. Y una glucosa plasmática a las 2 horas mayor o igual a 200 miligramos por decilitro durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa. La prueba deberá ser realizada con una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Si hay una ausencia de hiperglucemia inequívoca, se debe haber 2 muestras anormales de la misma prueba o 2 muestras de pruebas separadas. Si no están los síntomas existentes, que son las 4 P's, se debe haber una confirmación. En el diagnóstico de la prediabetes se define por los siguientes criterios según el ADA 2020, que son una glucosa plasmática en ayunas de 100 a 125 miligramos por decilitro, una intolerancia a la glucosa durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa. La prueba debe ser realizada con una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua y debe estar entre 140 y 199 miligramos por decilitro, y una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4%. El ADA tiene una prueba de riesgo de diabetes. Esta prueba tiene 7 preguntas sencillas que va a responder una persona asintomática que por algún factor pueda tener prediabetes o diabetes mellitus tipo 2. Esta prueba puede
llevar a que el paciente necesite una consulta médica porque tiene 5 respuestas confirmadas. Dentro del diagnóstico también es importante la exploración física, dado que el paciente, dado pase el tiempo, tiene una pérdida progresiva de la masa o la función de las células beta y puede causar una hiperglucemia crónica. El médico debe estar pendiente del peso, el examen de la retina, la presión sanguínea ortostática, la exploración de los pies, los pulsos periféricos y los sitios en que se debe hacer la inyección de la insulina. La presión sanguínea mayor a 140-80 milímetros de mercurio se considera hipertensión en pacientes diabéticos. Como la enfermedad periodontal es más frecuente en la diabetes mellitus, también debe examinarse los dientes y las encías. En las complicaciones de la diabetes mellitus, esta se ve por la pérdida o el descenso de la insulina y el aumento de la glucosa. Esta puede ser macrovasculares o microvasculares. Las macrovasculares se ven más que todo en enfermedades cardiovasculares como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y insuficiencia circulatoria en los miembros inferiores. Mientras que en las microvasculares se ven las lesiones oculares, retinopatía, lesiones renales, nefropatía, lesiones de nervios que ocasionan impotencia y pie diabético. Los objetivos del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 son eliminar los síntomas relacionados con la hiperglucemia, eliminar o reducir las complicaciones en macroangiopatías o microangiopatías a largo plazo y permitir al paciente un estilo de vida tan normal como sea posible. El paciente debe llevar una vida nutritiva, hacer ejercicio y llevar un control de la glucosa en sangre. El médico debe dictarle al paciente una receta, unas indicaciones de que debe tener una educación respecto a su enfermedad, un control de fármacos, vigilar y las posibles complicaciones que este paciente pueda tener. Entre el paciente de diabetes mellitus tipo 1 ya se sabe que este paciente es insulinodependiente por la destrucción de las células beta, que son las que secretan insulina. Este paciente, lo más frecuentes son las insulinas de acción rápida, que es la insulina cristalizada, y la de acción intermedia, que es la insulina NPH. Este paciente debe tener una alimentación moderada y debe colocarse antes de las comidas. Mientras que el paciente de diabetes mellitus tipo 2 debe primero que nada no ser sedentario, tener un buen ejercicio todos los días, también tener un buen sistema alimenticio. El paciente debe o le indican unos fármacos hipoglucemiantes, los cuales más que todo son sulfanilureas, biguanidas y glitazonas.